Bitcoin inicia un movimiento impulsivo que no únicamente sobrepasa los 29.000 puntos, sino que también rompe la resistencia intradiaria que estábamos viendo hasta ahora. Así que la pregunta es clara, ¿estamos ya ante un nuevo movimiento impulsivo? En el vídeo de hoy voy a hacer un análisis de última hora de Bitcoin y te explicaré en qué detalles técnicos te tienes que centrar para poder predecir qué es lo que puede pasar a continuación. Bueno, antes de nada, y como siempre que estoy fuera de casa, pediros disculpas por la calidad de audio y la calidad de imagen, pero después de unos días de vacaciones creía que era importante actualizar la última hora de Bitcoin y es lo que voy a hacer. Sabéis que estoy en otro país, con lo cual el uso horario es totalmente diferente y eso implica que la hora de subir los vídeos va a cambiar durante las próximas 2 semanas. Así que nada, habiendo comentado esto, habiendo recordado el tema del uso horario, vamos a ir ya directamente a por la última hora de Bitcoin. Y como podéis comprobar, estamos formando una clara ruptura en 4 horas de esta estructura intradiaria, ¿no? Entonces vamos a ir por partes porque justamente la semana pasada, hoy estamos a lunes, y la semana pasada lo que hicimos fue confirmar la tercera semana de desaceleración. Ya habíamos hablado de esto, ya habíamos analizado esto que estábamos viendo, y si ya era extraño ver 2 semanas seguidas de desaceleración, verlo en 3 semanas consecutivas es mucho más extraño aún. Claro, en el momento en el que bajamos de temporalidad, en el momento en el que bajamos a gráfico diario directamente, podemos empezar a ver cosas. ¿Qué cosas? Pues bueno, podemos ver claramente cómo lo que se está formando es un patrón de desaceleración bastante claro, es un patrón de desaceleración bastante denso que lo que está haciendo, pues bueno, es acumular en estos niveles de aquí sin permitir ni una ruptura alcista ni una ruptura bajista. Esto al final le podéis dar cualquier sentido, le podéis dar cualquier dirección, le podéis dar una estructura de canal, una estructura de triángulo, una estructura de cuña, no tiene ningún tipo de estructura concreta. Esto únicamente se basa en una especie de desaceleración, una especie de acumulación que está pautada y está bastante bien estructurada en términos intradiarios. Ahora volveremos al gráfico diario porque el gráfico diario tiene mucho que ver con lo que estamos viendo ahora, pero todo repercute en esto que estamos viendo aquí, todo repercute en esto que se está formando en este gráfico intradiario. Y es que, como podéis comprobar, hemos formalizado ya una ruptura. A ver, sabéis perfectamente cómo se tienen que confirmar las rupturas. El primer paso es el romper, el segundo paso es el cerrar y el tercer paso es el confirmar. En este punto ya hemos roto, ya hemos cerrado, falta la confirmación, que la confirmación no es otra que una continuación o una dilatación de la ruptura. Como veis, es un nivel que no es tontería. Hemos contactado una vez, 2 veces, 3 veces, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, es la decimosegunda, decimotercera o incluso decimocuarta vez, depende de alguna que hay por aquí que no hemos contado, pero también se podrían contar, que el precio contacta con esta zona, con el nivel de los 28.400, 28.500 y es incapaz de romper. Habíamos hablado ya y analizado ya la semana pasada, los últimos vídeos que hicimos, podéis ir a la hemeroteca y podéis comprobar cómo hablábamos de esta estructura donde el precio, después de rechazar la parte superior, en vez de atacar la parte inferior, se quedaba en la estructura intermedia, que era el nivel de los 27.600 y era la parte intermedia del rango, ¿no? En este punto hablamos de una especie de fortaleza dentro de esta estructura de rango, independientemente de que esto no era una señal alcista, sí que es verdad y sí que era curioso cómo no cumplía una de las muchas características que tienen los rangos, que es pasar de la parte superior a la parte inferior. Yo, de hecho, sabéis perfectamente que tenía una operación en corto en este punto de aquí, había puesto el break-even, básicamente porque ya había entrado bastante bien, y lo único que estaba haciendo es esperar a ver si en alguno de estos rechazos podíamos atacar la parte inferior. Como no fue así, me salgo en break-even y ya está, no hay problema. Entonces, el análisis es bastante claro, es bastante sencillo, básicamente porque no ha cambiado nada más allá de la ruptura, pero el tema es focalizarnos en esta ruptura, focalizarnos en qué puede pasar a continuación, focalizarnos en si esto puede tener una repercusión más alcista o si esto es una falsa ruptura y un movimiento a la baja, ¿no? Al final, ¿cómo podemos saber si es una falsa ruptura o no? Con el paso de las horas. ¿Por qué? Pues porque el paso de las horas, quedan 2 horas y 15 minutos para que cierre esta vela de 4 horas, podremos comprobar si el precio rompe y frena en seco esa potencia alcista o rompe y puede dar una continuación y confirmar esa ruptura, ¿no?
muy importante que tengáis presente que el atacar con fuerza o el romper con fuerza ciertos niveles no es sinónimo de escape, no es sinónimo de confirmación de la ruptura. Del mismo modo que dar un gran movimiento bajista en un momento determinado, como podéis comprobar en esta parte de aquí, miércoles 22 de marzo, no recuerdo ahora mismo qué es lo que sucedió, pero creo que fue algo relacionado con Binance, creo que fue cuando la CFTC denunció a Binance, pero bueno, independientemente, que haya un movimiento bajista tan fuerte no implica que esto vaya a continuar. Y quien se haya puesto corto únicamente por ver esto de aquí, ¿qué pasó? Pues que al no esperar a la confirmación, el precio se dio la vuelta, ¿no? Entonces, ahora mismo es muy importante focalizar toda la atención en la próxima vela de 4 horas. Como podéis comprobar, las velas de 60 minutos, es decir, de 1 hora, no nos están dando demasiada información. Aunque estemos viendo desaceleración, esto puede ser propio, pues bueno, de las horas en las que estamos. Son las 23:45 UTC más 2, es ya de noche, ya ha cerrado la sesión de Estados Unidos, ahora abre la sesión de Tokio, Sydney y demás. Son sesiones de menos volumen. No es algo que a mí me indique que es una falsa ruptura, con lo cual yo esperaría sin ninguna duda a lo que pueda suceder de cara a la sesión de Londres, ¿no? Como yo no voy a estar, porque voy a estar durmiendo, os voy a explicar en qué os tendríais que focalizar o en qué tendríais que centrar la atención en este punto. Entonces, cogéis y tenéis que entender perfectamente que esto que estamos viendo aquí, este escape de confirmarse, significaría dejar atrás todo este movimiento de aquí. Entonces, muchas veces hay un elemento del análisis técnico que no se tiene en cuenta, que es el multi-time frame análisis, y es entender que lo que sucede en ciertas temporalidades afecta en todas las demás temporalidades. Entonces, pese a que aquí estuviéramos viendo una especie de acumulación de freno, de lo que quieras, en terminología intradiaria, bueno, en terminología diaria, mejor dicho, la estructura intradiaria era la que estaba evitando esa continuación. Entonces, tenemos que entender que esa estructura intradiaria, al verse rota, al estar rompiéndose ahora, que como digo, cuidado y mucha importancia a esa confirmación de la ruptura, porque no hemos confirmado aún, como no me quiero anticipar a más cosas, yo únicamente os voy a exponer en qué os tenéis que fijar en función de lo que haya sucedido, ¿de acuerdo? Entonces, que de haberse confirmado la ruptura cuando sea la sesión de Londres, de aquí unas 8 horas aproximadamente, tenéis que entender que esto ya es una ruptura y esto ya es un escape y podremos atacar sin ningún problema los 30.000 puntos. Estamos ahora mismo en los 29.300, pero como digo, de confirmarse esto que estamos viendo en 4 horas, atacaremos los 30.000 sin ningún problema. Seguro, ¿vale? Luego, pues entender las posibles dilataciones, que es prácticamente lo mismo 30.000 que 31.200. Al final, a efectos numéricos no, a efectos porcentuales no, pero a efectos de acción del precio, efectos de pullback, efectos de impulso, efectos de resistencia y soportes, es literalmente lo mismo. Así que los 30.000 y todo lo que es colindante a los 30.000, si lo queréis llamar de esta forma, lo tocaremos sin ningún problema. Eso sí, si se forma una falsa ruptura, y cuidado, porque un movimiento de este tipo, un impulso, y ahora ver que el precio empieza a caer, podríais decir, ah, claro, es que es un impulso, un pullback y una continuación. No es el caso, no sería el caso, ¿ok? Este tipo de situaciones se forman una vez ya te has separado bastante de ese nivel de resistencia o de ese nivel de soporte. Es muy habitual y hay muchos tipos de trading que se basan en rupturas, pullbacks y atacar este pullback para darle esa continuación alcista. Pero cuidado, no es lo mismo una ruptura, un escape y un pullback hasta ciertos niveles y lo que anteriormente era resistencia ahora es soporte y viceversa, que, cuidado, una falsa ruptura y un movimiento a la baja. Del mismo modo que cuando tenemos un máximo en un punto y vamos para este máximo, esto no es un doble techo, porque tú para seguir haciendo máximos crecientes tienes que pasar por el máximo anterior, y esto no es una resistencia, perdonad, esto no es una resistencia, es únicamente el máximo anterior, no es lo mismo, como digo, el formar una ruptura confirmada y luego un pullback y testear como soporte lo que anteriormente era resistencia, que formar una falsa ruptura y venirte para abajo porque te vas a meter nuevamente para adentro. Entonces, mucho cuidado porque estamos en ese impasse, estamos en ese punto en el que la ruptura podría ser bastante válida, podría ser bastante consistente y poder atacar sin ningún problema, como digo, los 31.000 puntos, sin ninguna duda, pero de no confirmarse esa ruptura, de no confirmarse esa estructura alcista, lo que podríamos ver sin ningún tipo de duda es un movimiento de vuelta que no únicamente se meta nuevamente dentro del rango, sino que vaya a testear los 27.500, la parte intermedia del rango, e incluso que pueda volver a estos niveles de aquí.
¿vale? Así que mucho cuidado con este tipo de situaciones, mucho cuidado con este tipo de rupturas a estas horas de la madrugada o a estas horas de la noche, en este tipo de sesiones, cuando hemos venido tantos días festivos, porque suelen o pueden significar algún tipo de engaño si tomas decisiones o te puede salir el tiro por la culata si tomas decisiones sin ningún tipo de confirmación. Tenemos los dos primeros pasos, que es ruptura y cierre, pero falta aún la confirmación y de eso tratará las velas de 4 horas de las próximas pues las próximas veces de 4 horas, ¿no? Esta semana, en cuanto a noticias, ya lo repasaremos durante la semana, pero únicamente vamos a tener, tenemos varias, pero la noticia más importante va a ser el IPC de Estados Unidos el miércoles y las actas del FOMC el mismo miércoles. Los demás días, pues bueno, hay PIB en Reino Unido, hay peticiones de subsidio por desempleo, hay IPPs en Estados Unidos, como digo, y demás. Pero lo más importante, el main focus de esta semana en cuanto a calendario económico va a ser el miércoles con IPC y también, como digo, las actas del FOMC. ¿Puede estar el precio anticipando un posible resultado más positivo de lo esperado? No tengo ni idea. Eso ya es conspirar, eso ya es especular y esto ya es, pues bueno, sesgar un poco la información que estamos viendo. Únicamente estamos viendo un principio de ruptura que no se ha confirmado, que ya se ha testeado en anteriores ocasiones. Estos niveles de aquí, como veis, ya los hemos testeado en anteriores rupturas, concretamente en una, y el precio se fue directamente para abajo, acabó formando una falsa ruptura. Pues no estoy diciendo que esto vaya a ser una falsa ruptura, pero sí que es verdad que no tenemos toda la información necesaria para confirmar esa falsa o esa ruptura completa y total, ¿no? Entonces, ya para ir finalizando, en términos diarios, la vela bastante impulsiva, bastante alcista. Como digo, podríais decir, oye, igualmente tenemos esta diagonal, tenemos estos máximos, no sé qué, ¿no tendríamos que confirmar también en gráfico diario? No, la respuesta es no. ¿Por qué? Pues porque lo que nos está evitando el dar esa continuación es el gráfico intradiario, es el gráfico de 4 horas, el gráfico de 1 hora. Entonces, donde tenemos que ver confirmaciones, donde tenemos que ver que el precio realmente es capaz de romper, donde tenemos que ver que el precio es realmente capaz de continuar, de dar ese movimiento de desahogo, es en gráficos intradiarios. Entonces, una vez confirmemos ese gráfico intradiario, que es un poco en la que estamos, el gráfico diario ya tiene vía libre, independientemente de este nivel de resistencia. El problema del gráfico diario no es este nivel de resistencia diagonal, que también lo podría ser, pero el principal problema, como creo que es evidente, era esta resistencia horizontal intradiaria. Entonces, una vez dejemos atrás esa resistencia, tenemos vía libre para atacar la siguiente resistencia diaria, que ya va a ser más compleja, ya va a ser más complicada, porque, pues bueno, serán los 30.000 hasta los 32.000, un nivel, bueno, que ha participado en múltiples ocasiones en el precio, aquí lo podéis comprobar, en pequeños pullbacks en todo el bull run, fue o significó el gran soporte de los 30.000, el mítico soporte, en todo este gran movimiento bajista. Posteriormente formó esta pequeña acumulación en pleno bear market y ya no hemos sabido nada más de él hasta ahora, que lo volveremos a tocar esta misma semana, si en las próximas 4 horas confirmamos esa ruptura. Si no confirmamos esa ruptura, no significa que no lo podamos ver esta semana, pero seguramente tendremos un movimiento, pues bueno, más complicado. Es cierto que las noticias pueden intervenir en esa dirección de lo que resta de días, es decir, toda la semana, pero independientemente de ello, vamos a tener que jugar, por así decirlo, con estos parámetros, con terminología intradiaria y con terminología también diaria, ¿ok? Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí. Un momento, voy a quitar esto de aquí. Voy a dejar el vídeo por aquí, perdonad, espero que os haya gustado, que os haya servido, que es lo importante. Esta semana, como sigo de vacaciones, pues bueno, voy a ir subiendo vídeos cuando pueda, cuando tenga tiempo, cuando suceda algo. Intentaré subir pues mañana y pasado, los próximos días. Además tengo el vídeo del ChatGPT, donde hago una estrategia de trading que os enseño paso a paso cómo se hace, que la voy a subir esta semana al 100%. Pero bueno, ya lo vamos viendo. Así que nada, espero que te haya gustado, que te haya servido. Como digo, si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.